Bienvenidos a Animal Training Cast, un podcast dedicado especialmente para todos los amantes del entrenamiento animal. Muy buenas a todas y todos, esto es Animal Training Cast, programa 21. Soy David Barroso y quiero dar la bienvenida a un episodio más a Carlos Bueren y Sonia Grande. Muy buenas, David. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para hoy? Pues para hoy traemos un episodio de entrevista y en este caso relacionada con el mundo de los mamíferos marinos. Nos parecía un lujo poder contar con dos profesionales de su experiencia por separado y nos parece todavía más el haber conseguido que estén con nosotros en un mismo episodio. Y en primer lugar quiero presentar a Carmen Arija, que es zoóloga, especialista en mamíferos marinos y carnívoros, fundadora y directora del Centro de Formación Zoológica SeaWolves, y además colabora desde hace muchos años como coordinadora regional de censos y sondeos de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. Muchísimas gracias por estar aquí, Carmen, y bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros, David, Carlos, Sonia, por haber contado con nosotros. Es un placer para mí estar aquí y, bueno, supongo que para mi compañero Marco exactamente igual. Pues efectivamente también contamos en este episodio con Marco Tulio, entrenador de mamíferos marinos con una amplísima experiencia en el trabajo de diferentes especies como leones marinos, delfines, belugas y además una experiencia repartida por diferentes partes del mundo como Xcaret en México, Conilon en Suiza, Loro Parque en Tenerife, entre otros muchos. Y actualmente Marco es consultor de diferentes parques por todo el mundo, entrenando, aconsejando y diseñando exhibiciones en países como China, Rumanía o Sudáfrica. Muchísimas gracias también, Marco, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes, así es que no tenía el gusto de conocerlos, pero encantado de compartir este momento con todos ustedes. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, creo que en las presentaciones se ve reflejado los profesionales que tenemos hoy con nosotros en este episodio, pero además sé que en vuestro caso tenéis una relación muy estrecha y proyecto o proyectos comunes. Entonces, para empezar esta entrevista, ¿podéis hablarnos un poquito sobre este o estos proyectos que compartís en común? Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo, como has comentado tú, David, monté SeaWolves hace ya una porrada de años y en los devenires de la empresa pues hicimos un curso en Loro Parque y bueno, pues allí me encontré a Marco con neopreno, el cubo que en vez de llevar pescado llevaba chocolates varios y dio una charla para los chavales que teníamos nosotros ahí en el curso, que era gente, tanto alumnos nuestros externos, ¿no?, como gente del Loro Parque, es decir, trabajadores de allí del Loro Parque, y bueno, pues empezó allí a tirar preguntas y cuando la gente contestaba lanzaba chocolates y yo dije, hostia, me encanta este hombre. Y bueno, pues a partir de ahí nos estuvimos hablando y pues nos liamos la manta a la cabeza y empezamos a hacer cositas juntos. Y bueno, pues creo que para mí a nivel personal y profesional, pues haberme encontrado un día con Marco y los chocolates, pues fue un salto cualitativo, ¿no? Porque bueno, a partir de encontrarnos creo que hemos avanzado muchísimo y que hemos llegado, o sea, hacemos un tándem bueno, muy bueno, los dos juntos, personal y profesionalmente, y creo que vamos llegando a puntos que nos quedaban un poco ciegos antes, ¿no? Y el uno sin el otro, y bueno, pues es un poco desde mi perspectiva una parte, ¿no?, de esos proyectos que llevamos juntos, toda la parte educativa que hacemos en conjunto. Así es, en realidad, pues esto ya tiene desde el 2014 que tuve el placer de conocer a Carmen. Y independientemente de la parte profesional, que Carmen es una gran profesional en su área, algo que yo creo que nos mantiene unidos y juntos desarrollando nuevos proyectos y siempre buscando ventanas de oportunidad a todo lo que hacemos, es la calidad humana de la persona que es Carmen, ¿no? Yo creo que sobre todo en estos tiempos hay una necesidad muy grande de buenas personas en el planeta en general y Carmen es una de ellas, ¿no? Entonces son de las cosas a las que te agarras y no sueltas. Y esto pues en realidad te da fuerza para seguir adelante
y siempre hay una liga, ¿no? Independientemente de las cosas que de repente hacemos o no hacemos por parte de SeaWorld, en los proyectos en los que yo estoy involucrado siempre hay una liga tirando de Carmen y eso, pues como dice Carmen, nos complementa, ¿no? El uno al otro. Yo voy a empezar con una pregunta así sencillita. ¿Qué parte es la que más disfrutáis de vuestro trabajo? Uf. ¿Qué parte no, no? La verdad es que a mí me gusta mucho mi trabajo en términos globales, todos los aspectos del trabajo, que la verdad es que es bastante diverso y toca bastantes campos, pero creo que una de las cosas que más me gusta es cuando encontramos o cuando en alguna de las situaciones en las que hemos tenido que ir a dar formación o a echar un cable a otros profesionales, encontramos problemas en algún animal y bueno, pues con nuestra pequeña aportación vemos que al final hay una mejora, ¿no? En ese animal, que cuando uno es capaz de decir, hostia, esto es lo que pasa, esto es lo que está fallando, esto es lo que es necesario cambiar, este es el área de oportunidad, ¿no? Y cuando de repente ves que funciona, que de verdad hay un cambio en el bienestar de ese animal, para mí es una de las mejores sensaciones en el trabajo. Yo en mi caso, pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunos casos críticos con algunos animales que ha sido trastocada pues su salud y con un buen programa de entrenamiento y confianza entre ambos, acompañado también de un experto grupo de veterinarios, hemos logrado sacar adelante esos casos. Eso para mí es muy gratificante. Y por otro lado, a nivel también personal o con las excelentes personas con las que hemos llegado a compartir momentos, ya sean alumnos o entrenadores, pues el hecho de que muchas de las personas que han estado con nosotros en el aula hayan podido cumplir su sueño y el día de hoy estén realizados como profesionales, estén trabajando aquí en parques en España o fuera de España y sean un referente y tengan buenos comentarios por parte de sus supervisores o por parte de los centros donde trabajan, eso en realidad es muy gratificante para nosotros o para mí, el hecho de poder seguir en contacto con ellos y saber que en realidad han cumplido su sueño, pero sobre todo lo han hecho con una base, ¿no? Una base que en su momento yo no tuve hace 25 años porque pues esto no existía, ¿no? Aprendías observando lo que hacía el de enfrente. Si alguien con más experiencia tenía una buena voluntad, un buen corazón de enseñarte algo, te lo transmitía, pero si no, todo era, el aprendizaje era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Y yo creo que todo lo que hemos logrado, me refiero no solamente a Carmen y a mí, sino toda la evolución que esto ha llevado a cabo a lo largo del tiempo y de los años, ha puesto ya en la mano de las personas que desean aprender esta noble profesión, pues muchos elementos y muchas herramientas, ¿no? Que es lo que tratamos de llevar a cada uno de ellos a través de los cursos de formación, ¿no? Yo he de decir, en relación a lo que acaba de decir Marco, que cada vez que voy a algún parque o algún centro donde luego hay algún alumno trabajando, acabo llorando siempre como una tonta cuando los veo currar, porque es como, ahí están, ¿no? Los recuerdas cuando se sientan el primer día ahí en la silla con cara de susto y diciéndote, bueno, es que mi sueño es, pero sé que es algo que es imposible y luego es como, mira, ¿ves? No era imposible, ahí estás. Y bueno, yo como soy una llorona, pues lloro siempre. Entonces, siempre se ríen todos de mí, dicen que lloro más que sus madres, pero es cierto, es una muy buena parte del trabajo también. Pues qué pasa de escucharos, porque al final esto refleja también, ¿no? Esa parte personal que al final cualquier profesional no puede dejar de volcar en el trabajo que hace. Me hace muchísima ilusión teneros aquí porque me parece que hacéis un tándem muy interesante, ¿no? Entre ciencia y tecnología, una investigadora y un entrenador, combinando su formación, su experiencia para trabajar, aplicarlo al trabajo con animales en sus diferentes vertientes y ver cómo esto redunda en el beneficio ya no solamente de diferentes personas que se quieren dedicar a este campo, sino también de los animales, tanto bajo su cuidado como bajo el cuidado de todas las personas que después seguirán esta trayectoria, ¿no? Entonces me parece un papel súper importante. Me resulta especialmente interesante la labor de conservación
que muchas veces como profesionales que trabajamos también con zoológicos y demás, echamos de menos en relación a las colaboraciones con la conservación in situ. Interesante que resulta el que investigadores desde universidades, profesionales con contacto con diferentes entidades y diferentes países del mundo, pues la experiencia que podáis tener también en este sentido para ver de qué manera otras personas se pueden plantear la relación entre el trabajo en instalaciones zoológicas y los programas de conservación in situ. Entonces, resumiendo, me gustaría saber si habéis participado en programas de conservación o tenéis un contacto directo con gente que lo está haciendo. Yo tengo contacto directo actualmente con gente que lo está haciendo. De hecho, compartimos información de manera constante. En su tiempo, hace muchos años, cuando vivía en México, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en la Riviera Maya que tenía en ese momento uno de los programas más exitosos de reproducción con delfines. Y bueno, toda la parte educativa, toda la parte de investigación, teníamos en ese momento un instituto de investigación científica dentro de la compañía. Entonces, en realidad fue muy gratificante y fue muy importante ese periodo de vida, porque todo lo que hacíamos nosotros estábamos de alguna manera con un soporte técnico y científico de lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, esa intervención se da mucho y cada vez es más frecuente en todos los parques zoológicos, ¿no? Delfinarios y acuarios. Yo, por mi parte, he trabajado en proyectos de conservación in situ desde la SECEM, sobre todo desde el ámbito de la investigación, ¿no? O sea, investigación para la conservación. Como decía antes David en la presentación, pues he estado muchos años coordinando censos. Bueno, empecé de voluntaria, ¿no? O sea, de machaca en el campo, como todos, en censos sí, allí contando cacas y estas cosas, de zorros, de gatos monteses, de martas, garduñas y demás. Y bueno, pues con los años al final y la experiencia he estado coordinando censos a nivel autonómico, regional, comarcal, dependiendo del censo, siempre enmarcados a nivel nacional desde la SECEM, y yo tenía mi trocito, y la verdad es que es una parte del trabajo que para mí es súper interesante, porque es algo más vocacional que otra cosa, ¿no? En la mayor parte de los casos, además, es un trabajo que haces un poco por amor al arte, ¿no? Pero creo que es una de las partes que a mí me llena personalmente, porque al final estás aportando algo a la conservación de la biodiversidad, que a día de hoy nos hace tanta falta. Entonces, el primer proyecto en el que yo empecé a colaborar como voluntaria fue en 2001, o sea, que hace 20 años, lo cual da el marco de que somos muy viejos, Marco. Un poco, sí. Tú más. Somos muy viejos ya. Y aquel de 2001 pues fue un proyecto que estudiaba las interacciones que tenían las orcas en el estrecho de Gibraltar con las artes de pesca tradicionales de atún rojo, un poco para describir los comportamientos naturales, pero también para poder evaluar los posibles problemas que podía conllevar el hecho de la sobreexplotación del atún y bueno, pues la orca al final está muy ligada a la población de orcas del estrecho, está muy ligada a esta especie presa y bueno, pues tenía un interés importante, digamos, en la conservación de la población. He estado en temas de fotoidentificación de delfines comunes, he colaborado, bueno, pues desde la Universidad Rey Juan Carlos en un proyecto de evaluación del efecto del incremento urbano y exurbano en las comunidades de mesocarnívoros. He estado metida por ahí en un montón de proyectos. Y de hecho ahora estamos desde aquí, desde la costa de Alicante, un pueblito pequeñito en el que vivo, estamos intentando poner en marcha de aquí a 1 o 2 años máximo un proyecto de evaluación de los cetáceos silvestres que tenemos en esta zona, las interacciones con las pesquerías tradicionales que hay, con las piscinas de acuicultura marina y con todo el tema turístico también. Así que, bueno, pues ahí estamos. Espero que si en el futuro hablamos, os diga, ya lo tenemos en marcha y nos está yendo súper bien. Pero bueno, ya veremos, eso es futuro. Qué bueno. La verdad que sí, esperamos que, mira, que esta no sea la única charla que tengamos y que en la próxima nos puedas decir, oye, mira, pues os acordáis lo que os conté del proyecto de... Pues es una realidad. A ver si va todo bien. Mira, la pregunta que os quiero plantear ahora,
tenía muchas ganas de meterla en la entrevista porque trabajando todos los días trabajando todos los días con leones marinos es algo que al final te cansas, o por mi parte por lo menos te cansas de escuchar respecto a comentarios que te hace la gente, ¿no? O de la manera en que te ve la gente de fuera como entrenador de mamíferos marinos. Y al final te pueden ver pues como la persona que va con su neopreno y se baña con ellos, o la persona que va con pescado y los animales se lo pasan bien con él, pero creo que hay muchísimo más detrás de la persona que trabaja en contacto directo con estos animales. Entonces, ya que estamos hablando de conservación, ¿qué papel desempeña el entrenador en la conservación de mamíferos marinos? Pues mira, bajo mi opinión, desempeña dos papeles, bajo mi opinión, dos papeles que me parecen fundamentales. Por un lado, un entrenador, sea de leones marinos, de delfines, de lo que sea, de zarigüeyas, da lo mismo, al final es la persona que establece un vínculo entre los visitantes del centro en cuestión y los animales. Creo que tiene una oportunidad brutal de educación, ¿vale? Porque durante un tiempo, aunque sea un tiempo breve, tienes la atención de los visitantes en tus manos, no por ti, sino por el animal que tienes al lado y por lo que tú estás haciendo con ese animal. Y entonces creo que tienen, digamos, una oportunidad y una responsabilidad también en utilizar esa atención de la gente para transmitir algo que sea útil, ¿vale? Para la conservación, porque hace muchos años escuché una frase que decía algo así como que las personas solo están dispuestas a hacer un esfuerzo de conservación por aquello que valoran y que evidentemente solo pueden valorar aquello que conocen. Entonces, pues claro, está muy bien ir a un parque zoológico y llevarte una foto preciosa del delfín o del león marino o de la zarigüeya, pero creo que que tenemos la obligación de que se lleven algo más, que darles 17 datos técnicos de los bichos, lo que pesan, lo que miden, lo que comen, pues a lo mejor es completamente irrelevante, pero ser capaz de transmitir una idea sobre la problemática de conservación que esos animales tienen en la naturaleza es fácil, es mucho más atractivo para el visitante, y dado que tienes su atención en las manos mientras tienes ahí a tu animal, pues creo que es una vía fácil para poder hacer ese trabajo de educación para la conservación, ¿no? Y por otro lado, creo que es vital para cualquier investigador el papel del entrenador. De vez en cuando ves por ahí en presentaciones en congresos, ¿no? O sea, en la EAM, en EAZA, en AIZA, donde sea, ves la típica presentación de un veterinario, del biólogo, del conservador, haciendo allí, bueno, pues virguerías con los bichos, con unos datos de la leche y demás, y dices, ya, pero ¿y esos datos de dónde han salido? O sea, hay que decir, ¿cómo narices has conseguido la muestra de orina, la muestra de sangre, que el delfín te deje meterle el dedo en el ojo para sacar una muestra? O sea, ¿cómo has conseguido todo eso? Entonces, todo eso lo consigues porque alguien ha trabajado antes con ese animal, lo ha condicionado, lo ha preparado, lo ha desensibilizado y tienes la posibilidad de hacer tu trabajo. Entonces, por un lado, creo que habría que reivindicar también ese papel de los entrenadores, ¿no? No sois los que vais con el cubo y lo pasáis bien y dais saltitos, sino que al final sois los que permitís que los animales tengan unas buenas condiciones de vida, que se puedan manejar de forma voluntaria, que se pueda trabajar con ellos en unas condiciones que garanticen su bienestar, pero es que además sois los que ponéis encima de la mesa todas las posibilidades de investigación que tenemos los demás. Yo he empezado proyectos de, por ejemplo, lateralización encefálica en el procesamiento de la información visual en delfines mulares. Bueno, dicho así parece una locura, pero no es nada más que ver si procesa la información visual con la misma eficiencia con un ojo, con el otro o con los dos. Y para eso necesitamos que los animales aprendan a reconocer patrones geométricos, necesitamos que los animales se coloquen en una posición concreta mirando unas pantallas, necesitamos ponerles unos eye caps en los ojos, en un momento dado en un ojo, en otro momento en otro, y claro, eso no se hace por arte de magia, es decir, eso es la labor que ha hecho el entrenador. Entonces, claro, luego yo puedo llegar y decir, bueno, la leche de publicación que acabo de hacer, pero es que el trabajo lo habéis hecho vosotros en un 90%. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, ¿no?, el papel del entrenador para la conservación? Todo lo que a nivel de investigación se es capaz de avanzar con los animales que hay bajo cuidados humanos repercute directamente, o debería repercutir directamente en la conservación de las poblaciones silvestres.
De hecho, además es que me parece que es lo más digno que puede hacer un animal bajo cuidados humanos, el aportar algo a la conservación de su especie en medio silvestre. No, y en realidad lo que tratamos de hacer también es que se quite esa imagen o esa mala imagen de que simplemente el cuidador o el entrenador o el responsable de un animal es la persona, como tú decías, que lleva un neopreno, que se la pasa bien, que se toma una foto y que sube fotos a sus redes sociales, ¿no? Es la vida de un ser vivo está en tus manos y eres responsable tanto de él como de todo lo que ocurre alrededor. Y tu trabajo, ya sea a través de una interacción, ya sea a través de una exhibición, ya sea a través de la divulgación de la información, es exactamente la forma en la que vas a transmitir todo lo que tú haces, todo lo que hay en el backstage, todas esas horas que pasas entrenando, todas esas horas que pasas de guardia, todo lo que lleva el trabajo de mantenimiento de una especie bajo el cuidado del hombre, tiene que ser transmitido y reflejado en los 15 minutos, 20 minutos que estás en contacto directo con el público, ¿no? Y eres responsable de eso. Me encanta escucharos y ver cómo tratáis el tema. De alguna manera, Carmen, ya estabas introduciendo parte de la pregunta que os quiero plantear, ¿no? Y es que, afortunadamente, desde hace ya bastantes años, parece que el entrenamiento también en instalaciones zoológicas ha dado un giro muy potente en cuanto al cuidado, ¿no?, de los animales y el bienestar de los animales a su cargo. Y este es un giro muy, muy, muy interesante, porque realmente podemos apreciar con los animales con los que trabajamos una mejora en la calidad de vida espectacular, pero espectacular. Y ya hablemos de mamíferos marinos, como si hablamos de grandes felinos, ¿no?, que se pueden ver afectados por la inactividad y demás, como diferentes especies. Lo que yo os quería preguntar es el papel que veis que tiene el entrenamiento también en el estudio del comportamiento de las especies en cautividad, ¿no? Porque tradicionalmente hemos entendido los parques zoológicos como centros de estudio de las especies que albergan, y de ahí la importancia de su relación con las universidades con las que normalmente se suelen establecer convenios. Preguntar por esto. Pues hombre, yo estudié, ¿no?, y crecí escuchando aquello de que no se puede estudiar el comportamiento de un animal bajo cuidados humanos porque está completamente alterado. Y durante un tiempo me lo creí, porque bueno, es lo que te decían los que sabían, ¿no? Los que se supone que eran los que sabían, los que te podían enseñar. Y al final lo que he aprendido yo sola con los que mejor te enseñan, que es con los animales, es que sí se puede estudiar el comportamiento de los animales bajo cuidados humanos, porque hay comportamientos esenciales que no cambian. Da igual el contexto en el que se encuentren los animales, sea un delfín en el mar o sea un delfín en una piscina. Que hay, o sea, que tenemos herramientas que podemos utilizar bajo cuidados humanos y que están completamente inaccesibles o muy difícilmente accesibles en la naturaleza, como por ejemplo poder evaluar las capacidades cognitivas de una especie. Y eso no cambia porque el animal esté bajo cuidados humanos. Y no cambia porque el animal esté entrenado. Todo lo contrario, el hecho de que el animal tenga un entrenamiento te facilita el que tú puedas llegar a evaluar verdaderamente esas capacidades cognitivas, la memoria que tienen, la capacidad de comunicación, la capacidad de altruismo, la capacidad de engaño, o sea, cosas que no podríamos ni soñar en poder evaluar un animal en medio silvestre, especialmente hablando de animales como los mamíferos marinos, que no son tan inaccesibles en medio silvestre, porque bueno, cuando uno estudia pajaritos con un área de campeo pequeñita y que tienes a lo mejor una mayor accesibilidad, los puedes observar, puedes hacer un cierto seguimiento, pues vaya que vaya, pero bueno, yo me he subido a un barco y he tenido que tomar datos de animales que ni ves. Entonces, cuando tienes que hacer un pequeño recuento de delfines comunes y dices, esto tiene que estar chupado, ¿no? Contar cuántos hay. Bueno, pues la primera vez que te pones allí dices, bueno, el chupado no es real. La mitad de los bichos están debajo del agua, no los veo, salen, entran. Entonces, si contarlos es difícil, pues claro, evaluar cosas muchísimo más complejas, pues es un poco ciencia ficción a veces. Entonces, creo que es que es algo que nos facilita enormemente el acceso a la evaluación del comportamiento, pero ya no solo a capacidades cognitivas o a comunicación,
es que cuando los animales están digamos, en su tiempo libre, ¿no? O sea, fuera del tiempo de interacción con el entrenador, siguen manifestándose comportamientos naturales, se siguen observando agonísticos, se siguen observando afiliativos, sigues viendo cómo los animales tienen sus roles, se retan, pues realizan al final todo lo que un animal haría también en la naturaleza. Entonces nos supone un campo de estudio, una zona, ¿no? Una unidad muestral maravillosa, porque nos facilita enormemente las cosas. Entonces a mí me parece que todo lo contrario de lo que a mí me enseñaron en la universidad, ¿no? Que es algo que no solo se puede, sino que se debe utilizar. Y el entrenamiento nos facilita muchísimo ese uso. Claro, y complementando lo que dice Carmen, en realidad hay compañías con una población de animales bajo el cuidado del hombre bastante grande, ¿no? Hay instalaciones que tienen, no sé, 30 delfines en una sola instalación, en una sola compañía, o 16, 20 leones marinos, y lo increíble de todo esto es que volvemos al tema de la evolución y del paso del tiempo, es que toda esa información que se genera se puede compartir con otras instalaciones, con otras compañías en otros países, y puedes darte cuenta que hay patrones iguales, similares en mismas especies de animales, o que las condiciones cambian, ¿no? Dependiendo si son piscinas naturales, artificiales, si están cerca del mar, lejos del mar, etc. Pero es enriquecedor y es muy importante, sobre todo el manejo de esa información, porque al final algo que nutre, algo que cambia a favor de nuestro trabajo y de los animales, es precisamente el compartir el conocimiento. Y en relación a todo esto que estamos comentando, como entrenadores, ¿de qué manera podemos fomentar los comportamientos naturales en mamíferos marinos? Pues mira, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer, como por ejemplo podemos hacer uso de un buen programa de enriquecimiento ambiental, donde les permite a los animales desarrollar la curiosidad, sus habilidades, por ejemplo, en habilidades de pesca, pero hay que tener también mucho cuidado con que hay algunas situaciones que no quieres reproducir, ¿no? Por ejemplo, lo que es la agresividad, comportamientos naturales que son instintivos en los animales, que simplemente es agredir o repeler a individuos del mismo grupo al que pertenecen. Pero bajo el cuidado del hombre, son cosas que quieres eliminar, porque lo que tratas es de mantener un grupo social estable. Y entre más individuos se puedan agregar esa estabilidad, es mucho mejor para ti en cuestión de manejo de la especie, ¿no? que tienes en una instalación. Pero sí es verdad que nosotros como responsables, como entrenadores, podemos nosotros también inducir que el manejo que se tiene y las cosas que hacemos con ellos sea de alguna manera para facilitarles a ellos el uso de sus capacidades físicas que tienen para poder desarrollar tanto comportamientos o resolución de problemas, ¿no? Lo que decía Carmen hace un momento, todo lo que son las actividades cognitivas, que no es algo que que vayamos a enseñar, es algo que ya tienen y que lo único que hacemos es pues explotarlo, ¿no? Yo lo único que querría añadir a lo que ha comentado Marco es que me parece súper relevante que se conozcan los comportamientos naturales, ¿vale? Porque muchas veces el problema es que muchos de los entrenadores que he conocido han aprendido sobre los animales y sobre el comportamiento de los animales bajo cuidados humanos, pero carecen un poco de la experiencia de esa especie con la que trabajan fuera de los cuidados humanos, ¿no? Entonces, vamos aprendiendo sobre lo que otros han experimentado en esas condiciones controladas. Y a veces hay cosas que no entendemos o que ni siquiera nos hemos planteado que esos animales sean capaces de realizar. Entonces, bajo mi humilde opinión, creo que una de las cosas que hay que trabajar y que se debería fomentar mucho es el conocimiento de las especies fuera de cuidados humanos, ¿no? O sea, de las especies en su entorno y en su medio. Yo soy súper pesada con eso cuando nosotros hacemos cualquier formación, sea para nuestros chavales, sea para cuando vamos a trabajar con profesionales. Yo doy mucho el coñazo, y perdón porque hablo fatal, pero doy mucho el coñazo con este bicho en la naturaleza hace esto, se comporta de esta manera. Los grupos sociales funcionan así, porque, yo qué sé, un grupo social de delfines molares en medio silvestre no tiene absolutamente nada que ver con un grupo social de delfines mulares bajo cuidados humanos.
sea, la permanencia media de un individuo en un grupo social de mulares en la naturaleza es de 20 minutos. Entonces, claro, es una locura, ¿no? Ves los grupos de fusión, fisión y te explota la cabeza cuando lo quieres llevar aquello a a cuidados humanos. Entonces, creo que es importante, ¿no? El tener un conocimiento profundo o por lo menos moderado de cuáles son los comportamientos reales en la naturaleza, porque de esa manera los podremos reproducir, de verdad, con entrenamiento, con enriquecimiento ambiental, con todo el programa que nosotros tengamos de manejo de los animales, pero que muchas veces es lo que yo personalmente he hecho en falta, ¿vale? Ahí como aporte. Muchas veces yo creo que en conversaciones que tenemos también David, Sonia y yo, y hablando también con otros profesionales, creo que coincidimos con la idea de que probablemente los departamentos deberían sentirse por parte de las personas que están a cargo de esos departamentos y del cuidado de esos animales como centros de estudio, sin más. Como tienes tu propio centro para estudiar las especies que estás cuidando y en equipo con las personas que te acompañan, estar trabajando día a día por conocer mejor, ¿no?, estas especies de las que te estás responsabilizando. Totalmente. Yo quería preguntaros, a la hora de asesorar a diferentes profesionales, ¿cuáles creéis que son las dificultades a las que se enfrentan, que sean más recurrentes, o qué veis que necesitan cuando os llaman? Pues muchas veces yo creo que un problema, un área de oportunidad que a veces ocurre en muchos lugares es el tema social. No hay a veces una sólida estructura social, hay problemas sociales, hay agresiones, hay desplazamientos, hay animales sumisos, que de repente esa sumisión a lo largo del tiempo puede acarrear en desplazamientos en individuos que están separados o incluso a veces en individuos que pueden llegar a enfermar. Otra cosa también muy, bueno, frecuente es el tema de la intervención médica voluntaria. Situaciones que se llegan a presentar con los animales en donde tienes que intervenir de manera directa para tomar muestras y a veces pues los animales no están preparados para eso, ¿no? Entonces a veces nos piden asesoría precisamente para eso o muchas otras ocasiones también para estereotipias que son frecuentes en algunos animales donde se ha dejado pasar algo porque no se le ha prestado la debida atención, no se ha sabido redireccionar en su momento y a veces pues eso ya ocasiona un problema serio para el grupo social o para los individuos, ¿no? Os diría, desde la relación que tenéis también con diferentes instituciones, ¿cuál es la mayor dificultad que veis vosotros a la que se enfrentan, hablamos de parques, pero como pueden ser otro tipo de entidades, a la hora de llevar a cabo colaboraciones con proyectos para la reintroducción de especies en peligro o amenazadas? A ver, creo que por un lado, una de las dificultades importantes son todos los obstáculos gubernamentales que hay para poner en marcha cualquier proyecto que tenga que ver con conservación, reintroducciones. O sea, me parece que por un lado es muy complicado. O sea, quiero decir que no, gubernamentalmente no se facilita el que una institución pueda decidir el querer colaborar. Y entonces, al final, si puedes sumarte a un proyecto que ya está funcionando y te dan unos animales, o tú tienes unos animales de esa especie y puedes participar, pues venga, tiramos para adelante, ¿no? Pero iniciar algo de cero es como, o sea, una obra faraónica. Y creo que al final, aunque hay muchísimas instituciones que tienen gente que se lo propone, ¿no? Y que se levanta un día y dice, venga, vamos a tirar esto para adelante, después de meses de darte cabezazos contra una pared, pues acabas dejándolo, abandonándolo, porque dices, mira, no veo el camino, ¿no? No hay por dónde tirar por aquí, no consigo nada y la frustración, pues al final puede. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, superaos todos los obstáculos, ¿no? Cuando hemos conseguido poner algo en marcha, veo un problema grave y además que me preocupa notablemente, que es que, vale, maravilloso, desarrollamos un proyecto de mantenimiento y de cría bajo cuidados humanos de la especie X, que es la leche, que nos ha costado muchísimo trabajo, pero si no hemos solucionado los problemas ambientales,
¿a qué estamos criando una especie? Me parece maravilloso que la criemos para mantener un pool genético bajo cuidados humanos y mantengamos una variabilidad genética correcta en la especie y todo lo que queramos. Pero se trabaja mano con la conservación directa de la naturaleza o estamos haciendo el tonto con las orejas, con todos mis respetos. Porque si una especie tiene problemas en la naturaleza, tiene problemas porque se han creado problemas. O sea, no es porque los animales sean unos incompetentes para sobrevivir, ¿no? Es porque les hemos generado problemas. Entonces nosotros no vamos a criar bajo cuidados humanos los supervivientes, que los vamos a liberar y ya lo van a tener todo hecho. Es que una vez que se liberan, los animales tienen que sobrevivir. O sea, me maravilla cuando a veces leo alguna publicación en la que consideran un éxito la reintroducción del bicho X en un sitio y cuando te pones a leer, dices, pues si se murió a los 6 meses. O sea, bueno, habrá sido súper exitoso hasta ese punto, pero a mí el éxito que sobreviva. Entonces, pues creo que ese es otro de los problemas graves, que no se está trabajando, al menos no tanto como se debería, en ese segundo campo, ¿no? Quiero decir, en esa segunda área de oportunidad, en el hecho de solucionar los problemas ambientales antes de criar animales para soltarlos en la naturaleza, en un entorno que no tiene capacidad para mantenerlos con vida, vaya, donde los animales al final, pues sí, hemos hecho una inversión de la leche en cría y en un programa de reintroducción maravilloso, súper bonito sobre el papel, y muchas fotos de mucha gente liberando animales, que queda súper bien luego en la prensa, pero la realidad es que esos animales no tienen ninguna oportunidad en la naturaleza, o tienen muy poquitas. Entonces creo que es otro de los problemas que hay ahora mismo con el tema de los programas de reintroducción. Hay áreas en las que se está haciendo súper bien, pero no es en todas. También, obviamente, el presupuesto que se tiene para esto, que muchas veces es un presupuesto muy reducido y que el proyecto no termina cuando depositas ese individuo en ese lugar, ¿no? Sino que tiene que tener un seguimiento para asegurarte que en realidad pues, lo que has hecho ha funcionado y que se encuentra bien, ¿no? Entonces, muchas veces también esos presupuestos son muy, muy limitados, ¿no? Yo quiero salir un poco de todo este tema que estamos tratando de conservación, ya que yo diría que durante el 80-90% de los episodios del podcast hemos hablado de la importancia que le damos nosotros al tema de protocolos, planificación y registros en el entrenamiento. Entonces, ya que os tenemos a vosotros, que habéis estado en diferentes países, diferentes parques, con una variedad enorme de animales, os quería plantear, ¿qué diferencias veis respecto a estos protocolos, planificaciones y registros en los diferentes países y con los diferentes animales con los que habéis podido estar? Pues yo en lo personal, esas diferencias cada vez son menos. Cada vez se unifica más algo a favor de los animales y a favor de que nuestro trabajo sea lo más sencillo posible. Yo siempre he abogado por esa parte, de que si lo que hacemos, que de por sí es complicado, es sencillo para nosotros, tenemos tiempo de sobra para planificar nuevas cosas, para observar, para nuevos retos, etcétera. Pero afortunadamente esa diferencia es cada vez menos. Por obviamente esa comunicación, afortunadamente también por el uso de la tecnología de la información que comparte de manera casi instantánea lo que se está haciendo en otros lugares, pero cada vez se está unificando algo más en favor del bienestar de los animales. Así es que esa brecha que había probablemente de América a Europa, de Europa a Asia, pues cada vez es menor. Yo, aunque me salga un poquito del tema, me vais a dejar. Por fin. Porque quiero aprovechar que habéis dicho registros, ¿no? Para hacer un apunte solamente. Hay que usar esos registros. Entonces, yo que soy una loca de la estadística y yo veo números o sea, tablas con datos y me vuelvo loca, a veces lo que me hace volverme loca es decir, ¿cómo podéis tener 40 años de datos ahí almacenados cogiendo polvo sin hacer nada con ellos? Hay cantidad de información útil y además de información útil de verdad, ¿no? O sea,
para evaluar, por ejemplo, indicadores de bienestar, simplemente con esos registros, con prevalencia de enfermedades, con tasas de reproducción, con tasas de supervivencia. O sea, se pueden hacer tantas cosas. Así que yo desde aquí aprovecho para invitaros no solo a que trabajéis muy bien vuestros registros, sino a que después hagáis algo con ellos. Y si no, oye, yo encantada de meterle mano a tablas de información, que yo sé que son infumables para el 99% de la población mundial normal, pero que a gente con ligera tara como la mía, pues nos da ahí un subidoncillo. Y que de verdad que se saca información súper relevante, ¿vale? Que cuando hemos empezado a evaluar, y a lo mejor os hablo de 10, 12 años de datos de algún sitio que me han dicho, oye, mira, Carmen, échale un vistazo a esto, joder, del échame un vistazo, de repente han salido cosas que ni nos podíamos imaginar. Entonces, bueno, pues unifiquémoslos internacionalmente, pero además hagamos algo con ellos. Os dejamos el mail de Carmen en la descripción por si tenéis registros cogiendo polvo, podéis mandarlos al mail. Gracias, me acabas de hacer feliz. Pues aprovechando todo este tema de los registros y del trabajo, ¿no? De la importancia de ir recopilando información acerca del comportamiento de los animales con los que trabajamos, no solamente para poder analizar cómo hacemos las cosas, sino por cómo apuntabas, Carmen, para poder estudiar, ¿no? Y tener información acerca del comportamiento de nuestros animales a lo largo del año, con el paso de los años y demás, ¿no? De estas poblaciones. ¿De qué manera veis que se esté trabajando en colaboración desde las universidades con los parques entre sí, las universidades entre sí, para el estudio del comportamiento de las diferentes especies de animales? Bueno, yo desde mi experiencia conozco varios proyectos en los que sí que están colaborando universidades con instituciones zoológicas, pero realmente creo que es un área de oportunidad enorme que se está aprovechando poco. Es decir, creo que sería súper importante que hubiera realmente una unificación mucho mayor del lugar donde están los animales y el lugar donde están los investigadores, ¿no? O sea, que trabajasen en conjunto. Entonces es algo que yo personalmente he hecho bastante en falta. Y bueno, que con el tiempo creo que va mejor, ¿no? O sea, que cada vez hay más proyectos en los que hay una colaboración, bien sea entre diferentes instituciones zoológicas, entre diferentes parques o entre diferentes compañías, o bien sea entre universidades y los parques, pero creo que todavía estamos un poco al principio de ese camino y que nos queda un montón de cosas por hacer, porque al final me da la sensación, es solo una opinión personal, pero me da la sensación de que a veces se tiene mucho miedo a compartir tu información, a que alguien pueda juzgar lo que haces, porque al final nadie es perfecto, todos tenemos las mejores intenciones posibles, pero bueno, pues al final la vida no es unicornios y arcoíris y corazones por allí flotando, sino que es un mundo real en el que hay problemas, en el que a veces pasan cosas que se escapan a nuestro control. Y creo que todavía hay mucho miedo en instituciones y en personas, en que se vea lo que se hace mal o que se juzgue o que pase algo que se escape y entonces nos quedemos expuestos y que todavía tenemos cierta tendencia a guardar, a ocultar, a esconder equivocadamente, ¿no? En mi opinión, porque creo que cuando uno está haciendo un proyecto de investigación no está juzgando a nadie, no se busca el fallo, no se busca el error, no se busca el problema. Al final tu objetivo es otro y creo que se podrían, digamos, promover muchísimos más proyectos de los que hay. Pero bueno, sí que es verdad que creo que es algo que va quedando un poco en el pasado, ¿no? Y que cada vez es más gente la que sí que es proactiva, más gente y más instituciones las que sí que son proactivas a trabajar en conjunto. Puede que en nuestro círculo veamos como una sinergia muy clara con el ámbito de la psicología, ¿no? La investigación del comportamiento y el entrenamiento de animales. Pero me gustaría aprovechar, Carmen, que estás aquí también para romper esta lanza, ¿no? Y para hacer valer también la importancia del estudio desde el campo de la biología, ¿no? De la zoología y de la investigación del comportamiento desde ese otro prisma diferente, porque considero imprescindible el estudio desde el ámbito de la psicología de manera totalmente complementaria e indivisible del ámbito de la zoología.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Es que de hecho a mí me parece que la investigación, sea del ámbito que sea, tiene que ser algo multidisciplinar siempre, porque al final cada uno sabe de lo que sabe. Y si queremos avanzar un poquito más, pues es importante al final que cada uno aporte eso poquito que sabe, eso en lo que se ha especializado, y al final entre la especialización de uno, la del otro y la del de más allá, conseguimos un campo de visión muchísimo más amplio que cuando trabajamos de forma independiente. Entonces, al final, la psicología tiene un enfoque muy individualista, aunque hay una psicología social, pero sí que es cierto que en la biología nuestro enfoque no es hacia el individuo, ¿no? Sino que tenemos un enfoque poblacional. Entonces, creo que a nosotros el aporte de la psicología nos lleva o nos acerca más a las relaciones entre individuos, y a los psicólogos nuestro aporte les abre la mente a algo mucho más grande que simplemente un grupo social, ¿no? o un individuo, sino a una población, a grupos sociales como parte de algo mucho más grande. Y que hay cosas que no tienen sentido si las vemos exclusivamente desde un prisma o desde el otro, que cuando conseguimos unificarlos tienen el sentido real que les ha dado la naturaleza. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo de hecho que es vital que se trabaje en conjunto, y no solo psicólogos, biólogos, sino también los veterinarios. O sea, yo trabajo bastante en temas de investigación con veterinarios y bueno, pues creo que bueno, al principio se hace un poco complicado. Los veterinarios están acostumbrados a su contexto y a su entorno, yo estoy acostumbrada al mío, y el primer choque es como de dos universos. Pero al final, cuando vas aprendiendo a coordinar las cosas y a dar los enfoques desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista biológico, de repente las cosas tienen más sentido, ¿no? Y algo que yo no puedo explicar, la explicación me la da el veterinario, y algo que el veterinario no puede explicar, se la podemos dar los biólogos. Y si metemos ahí los psicólogos, pues son más patitas, y cuantas más patas, al final, más estables somos todos, incluida la investigación. Que bueno, pues ahí queda, yo creo que este apunte, ¿no? Porque al final, pues bueno, es importante primero que haya más investigación. No, yo creo que podríamos resumirlo a lo mejor un poco así, que primero necesitamos que haya más investigación, pero sin perder de vista la importancia de estas colaboraciones interdisciplinares. Totalmente. Me sabe mal romper este momento, pero quiero volver un poco a la figura del entrenador, al mundo del entrenamiento. Os voy a lanzar esta pregunta y luego ya os dejo con la traca final de Sonia, ¿vale? Pero sí que quiero volver a hablar de la figura del entrenador, del mundo del entrenador de mamíferos marinos, porque yo personalmente recuerdo bueno, de hace un montón de años, de ver exhibiciones de mamíferos marinos en las que... A ver, en ese momento en el que yo las estaba viendo realmente pues no me daba cuenta de las cosas, pero cuando las ves con el paso del tiempo dices, vale, aquí pasaba esto, aquí se hacía lo otro, tal, y quizás se veía mucha cantidad de refuerzo primario en las exhibiciones, que era comportamiento, pescado, el pescado algo absolutamente indivisible del entrenador, ¿no? Como algo pegado a él, y creo que desde hace... Iba a decir los últimos años, pero no es real, es algo que viene de hace bastante tiempo, se está viendo más, cada vez menos cantidad de este refuerzo primario en las exhibiciones. Creo que esto ha sido un cambio bastante importante dentro del mundo del entrenamiento de mamíferos marinos, que este refuerzo primario ha desaparecido, en cierto modo, de la vista de la gente. ¿Por qué? Principalmente diría que por el trabajo de reforzadores secundarios y de encadenamientos cada vez más largos, en las charlas, en las exhibiciones que se hagan. Entonces os quería preguntar, ¿qué importancia tiene para vosotros este trabajo de reforzadores secundarios y encadenamientos cada vez más largos? Mira, en lo personal, partiendo de la base de que los reforzadores secundarios son todas aquellas cosas que los animales no necesitan para vivir, pero que están condicionadas para que les gusten, desde mi experiencia, más que resultar importantes, en algunas ocasiones se han convertido en algo vital, en algo que marca la diferencia entre literalmente la vida y la muerte de un animal. He tenido la oportunidad de estar presente en algunos casos médicos de rehabilitación de animales, donde los animales por enfermedad o por dolor han dejado de comer. Entonces no tienes opción
de hacer uso de un reforzador primario para seguir trabajando con los animales en el tema de toma de muestras médicas voluntarias. Pero teniendo los reforzadores secundarios, si son fuertes, si son sólidos, si son deseables para el animal y son positivos, puedes hacer exactamente lo mismo que si tuvieras un cubo lleno de pescado. Por una cuestión de ética, por una cuestión moral, pues es una responsabilidad de los entrenadores hoy en día y de los cuidadores que los animales coman el 100% de la dieta programada, el 100% de la dieta que construiste para ellos. ¿Por qué? Porque está hecha o diseñada para que el animal esté bien, porque es lo que necesita en cuanto a contenido calórico y el contenido de las especies que come. Entonces, si tú llegas a tener 5, 6, 7, 10 reforzadores secundarios, tienes un abanico de posibilidades inmensas para poder reforzar a los animales en el momento que tú lo decidas. Y entonces eso se traduce en que llega un punto en donde ellos, los individuos, no saben qué es lo que viene después del bridge. Saben que es bueno porque está asociado a que es algo positivo, pero no saben qué es. Entonces, ¿qué pasa? Que la expectativa crece, la motivación crece y entonces se convierte como en una caja de sorpresas. No sé qué viene, sé que es bueno, pero no sé qué viene. Entonces, puedes jugar mucho con eso y es algo fundamental, aparte de que te permite de cara al público demostrar que en realidad hay cuestiones y lazos afectivos. ¿Por qué? Porque uno de los principales reforzadores secundarios es el entrenador. Entonces, es o debería ser la persona con la que el animal se sienta bien y que lo sigue no porque tiene un bolso pegado a la cintura con pescado o una nevera con arenque, sino lo sigue porque tiene una buena relación con él y es positiva en su entorno. Entonces es fundamental, es básico y en muchas ocasiones es vital el tener reforzadores secundarios y el buen uso de ellos. Mira, quería aprovechar la pregunta de David de encadenamientos cada vez más largos para saber cuánto retraso del refuerzo has tenido en alguna de tus sesiones. 24 horas. Tuve la oportunidad de hacer una prueba experimento con un delfín hace algunos años y bueno, como resultado es eso. Aparte, tocando otra vez el tema de las capacidades cognitivas de los animales, donde se refiere a que todo lo relacionado con el procesamiento de la información, la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, eso te va dando la pauta para descubrir muchísimas cosas, ¿no? Y que ellos pueden ir recordando SDs, estímulos discriminativos, señales, y pueden ir acumulando una y otra y otra y otra cosa, y lo que hace es aumentar la motivación de ellos. Rompes el esquema y rompes ese paradigma donde era SD, comportamiento correcto, bridge, refuerzo primario. Y entonces se te abre un universo impresionante de posibilidades. Y es exactamente lo que queremos fomentar, lo que queremos invitar a que se haga y lo que mucha gente ya hace hoy en día. Yo creo que romper paradigmas es lo más importante. Carmen y yo siempre en todos los cursos ponemos un ejemplo muy básico y muy simple, ¿no? Y es real. Vivimos en una caja de zapatos y la caja de zapatos tiene 4 esquinas donde te dice que son tus límites. Y muchas veces esos límites nosotros se los ponemos también a los animales con los que trabajamos. Entonces el romper ese paradigma, el salirte de la caja de zapatos, el salirte de la caja de la zona de confort, el intentar, el probar, a veces lo único que va a tener como consecuencia es que te das cuenta de las capacidades enormes que tienen los animales con los que trabajamos, sea la especie que sea. Que casi todos los límites los ponemos nosotros, porque Así nos es. creemos que existen y en realidad no Sí, están ahí. No son más que las paredes de cartón de la caja que hemos construido a nuestro alrededor y dentro hemos metido a nuestros animales, sean perros, delfines o zarigüeyas, da lo mismo. Y claro, tenemos esos límites, no podemos salir de ahí. Y el día que le das una patada a la pared de la caja y se cae, de repente dices, coño, pero si el mundo es muy grande, ¿no? Si las posibilidades son enormes.
Y además cuando uno empieza a entender cómo funciona la motivación, para mí es decir, lo veo en muchas personas, ¿no? El día que entienden cómo funciona la motivación, es como una explosión cerebral, porque de repente has barrido límites. Cuando te das cuenta de cómo puedes trabajar los incentivos, las expectativas, los motivos que tiene cada animal, sobre todo todos los motivos secundarios, ¿no? O sea, animales que tienen un afán de superación increíble, ¿no? Ese motivo de reto. Hay animales que son manipuladores socialmente. ¿Cómo puedes aprovechar eso como reforzadores secundarios? O sea, te das cuenta de que puedes trabajar la motivación de un animal a unos niveles que ni siquiera te podías imaginar que existían. Y claro, eso es al final lo que te da una, digamos, una expectativa de trabajo muchísimo más amplia, sea un animal que sea. Y aún así no deja de ser fascinante lo que estáis comentando, ¿eh? Lo que comentas, Marco. Yo el trabajo más largo que había escuchado con mamíferos marinos era por parte de Bob Bailey, 12 horas de trabajo con animales en mar abierto, con guiado de delfines hasta una localización para llevar a cabo su trabajo y volver a la bahía en la que trabajaban con ellos. Y 24 horas es una auténtica pasada. Hay cosas muy interesantes que se están haciendo ya en algunos parques. Algunas ya se publicaron, ya se compartieron en conferencias internacionales. Otras están todavía en proceso pero están trabajando sobre esa línea. Y otra cosa a lo que decía Carmen, la importancia de intentar, de probar, es también el hecho de nosotros como entrenadores, como cuidadores, saber que trabajamos con una especie, pero trabajamos dentro de esa especie con individuos completamente diferentes y que cada individuo tiene sus gustos y sus preferencias. Entonces es ahí donde nosotros podemos sacarle partido a todo eso, ¿no? Que ellos también tienen, como nosotros, preferencias sobre los otros animales, que son sus mejores amigos, que son con los que mejor compiten, que podemos sacarle partido a todo eso, pero hay que conocer, aparte de la especie, pues a los individuos con los que trabajamos. Quería preguntaros con cuántos animales habéis podido trabajar en la misma sesión y qué problemas, qué dificultades habéis encontrado. Hace muchos años, cuando trabajaba en Riviera Maya, en una de las instalaciones que están en Riviera Maya, llegamos a trabajar con 12 delfines en un mismo espacio, en una misma sesión. Desventajas, yo creo que más bien fueron ventajas, porque los animales centran su atención en un punto, se incrementa la motivación y la atención, y aparte vas viendo exactamente cómo ellos mismos se acomodan en una estructura determinada o predeterminada de acuerdo a su escala social. Entonces le sacas mucho provecho a todo eso, ¿no? Y aparte trabajar con un grupo así tan grande es muy bueno. Yo tengo algunos vídeos de esa época y en realidad es impresionante, sobre todo también por los espacios, ¿no? Porque eran instalaciones que estaban en el mar y que obviamente los espacios son muy grandes, son espacios naturales, delimitados, pero te da mucho juego, ¿no? Esa parte. Y también en algún momento, en algún parque, tuve la oportunidad de trabajar con 6 leones marinos no, con 9 leones marinos en una misma sesión, eso fue en Suiza, y nos tocaba hacerlo así en el invierno, porque pues el parque estaba cerrado, porque éramos muy poquitos trabajando en el invierno, y porque teníamos que tomar control de los animales para hacer sesión, para hacer separaciones de ellos, para meterlos a las instalaciones que tenían la calefacción para dormir, pues porque era invierno y la temperatura exterior estaba a -20, -19 grados centígrados, ¿no? Vamos con la pregunta estrella. ¿Cuáles son los 3 comportamientos que serían para vosotros imprescindibles de enseñar a cualquier animal con los que se trabaja? Pues mira, yo el más importante creo que es la desensibilización, desensibilizar a los animales con los que trabajamos a todo, colores, formas, personas, objetos, ruido, luz, el poder saber que ellos están tranquilos en el ambiente en el que se encuentran, aun cuando este cambie. Entonces, desensibilizarlos a todos. Otra cosa es los comportamientos médicos voluntarios, que es imprescindible, porque obviamente eso evita estrés en los animales.
Y otro que yo creo que también es muy importante es la separación voluntaria. El que un individuo de un grupo al que pertenece se sienta tranquilo porque es separado para irse a otra instalación y que esa instalación tiene de por medio una puerta la cual se cierra, sabiendo que la consecuencia es que, aparte de que hay cosas buenas, es del otro lado de la puerta, esa puerta puede volver a abrirse para que él regrese otra vez a ese grupo al que pertenece, ¿no? Entonces, que sea tan habitual en su día a día el que una puerta se abre, se cierra, se separa, cambia, porque eso te da muchísimo juego con el grupo de animales con el que trabajas y aparte a ellos mismos también les da algo muy importante que es seguridad. Yo lo único que añadir es que entre los médicos voluntarios creo que son imprescindibles un pesaje voluntario, una sangre voluntaria y una hidratación voluntaria, porque incluso cuando un animal deje de comer, tienes la opción de mantenerlo hidratado y además de aportarle medicación en esa hidratación. Entonces, me parecen de los básicos y que a veces todavía sorprendentemente alguno de ellos falta y me explota la cabeza a mí, ¿no? Cuando eso ocurre, de cómo es posible. Pero dentro de los comportamientos médicos voluntarios creo que esos tres son imprescindibles. Es la primera aportación que tenemos de respuesta a esta pregunta de qué 3 comportamientos médicos os parecen imprescindibles. Me gusta, me ha gustado, me ha gustado. Yo qué sé, sobre todo porque al final, quiero decir, una sangre te va a dar unos parámetros fisiológicos súper relevantes de cara a la determinación de un problema de salud. Un pesaje voluntario, que parece una chorrada, ¿no? Un pesaje, pero es que es vital. Si tú no eres capaz de evaluar los cambios en el peso, pero de verdad los cambios en el peso en tus animales, puedes estar comiéndote una bajada de peso o una subida de peso durante un montón de tiempo. O sea, esto es lo típico de cuando no ves a alguien en 6 meses, pues lo notas más gordo, más delgado. Pero cuando lo estás viendo todos los días, es verdad, ¿no? Cuando dices, joder, ¿cómo ha engordado este? Eso nos pasa a todos. Pero cuando alguien lo estás viendo cada día, esos cambios sutiles en el peso no los aprecias. Y acumulados en el tiempo pueden estar denotándote un problema de salud o un problema en el diseño de tus dietas o un error en el cálculo que se ha hecho del valor kilocalórico del pescado que les estás aportando, lo que sea, y te lo estás comiendo, no eres capaz de verlo. Y es tan sencillo, que es algo que requiere tampoco, es no invasivo, es fácil y a veces se obvia, ¿no? Por lo sencillo que es. Y el tema de la hidratación, porque al final es eso, cuando un animal no come pero tampoco se hidrata. Y bueno, que no coma no es tan importante a lo mejor, porque al final tienen sus reservas energéticas ahí para algo y en la naturaleza también tienen periodos de ayuno. Pero la hidratación es relevante, es muy relevante. Y la aportación de medicamentos de forma voluntaria, pues también. Por lo cual creo, para mí, que son los tres que yo marcaría, pero bueno, es mi opinión. Voy con la penúltima pregunta. ¿Qué proyectos tenéis de cara a este año? Proyectos individuales. Pues mira, bueno, a ver, tenía pensado volver a China, pero Mr. COVID no me lo ha permitido. Entonces sigo colaborando con ellos pues en línea un poco, esperando que esta situación cambie y pues seguir adelante con esos proyectos que teníamos por allá. Estamos desarrollando también un proyecto fuera de Europa, como lo dijeron en un inicio, y tenemos también pendiente volver a Rumanía, que es un delfinario que es del gobierno del estado. Está en cambios porque están remodelando las instalaciones y demás, lo están haciendo mucho más grande. Y pues también van a entrar en esa dinámica de cambio en las exhibiciones de cara a la educación, de cara a la conservación, de cara al estudio de las especies que tienen. Entonces, pues resulta ser muy, muy, muy atractivo, ¿no? Esa es por mi parte individual y obviamente ligado a Carmen, pues como les dije en un inicio, siempre hay una liga que tira de Carmen para todo esto, ¿no? Aunque físicamente no esté involucrado en el proyecto, siempre hay una parte de SeaWolves que está ahí presente. Muchas gracias, muy chulo. Eso, y bueno, pues también en el otoño, nuestra siguiente edición del ECUM
Sí, claro. que obviamente ya lo estamos desarrollando cada año y que esperamos que este año podamos tener un módulo más de cooperación con ustedes. Pues la verdad que me deja sin palabras y me pilla así como muy de sorpresa, ¿no? Que haya salido espontáneo en la entrevista y la verdad es que me resulta un halago enorme y por supuesto invitación más que aceptada y podéis contar con nosotros absolutamente siempre que queráis. Yo tengo algunos proyectos individuales, pero la verdad es que la mayor parte de ellos siempre acabo tirando de alguien y uno de esos alguienes es Marco y Sonia Pérez Lozano, ¿no? Su mujer, profesional también de este mundo. Y bueno, pues uno de los proyectos en los que les he liado miserablemente, no sé si tú lo tienes claro al 100%, Marco, pero Sonia sí, así que estáis liados miserablemente. Es que estamos intentando sacar para adelante un libro sobre mantenimiento y manejo de delfines mulares bajo cuidados humanos, en el que haya una integración de todo lo que hemos estado hablando sobre la importancia de los comportamientos naturales, de los grupos sociales en la naturaleza, ¿no? Que unifiquemos todo lo que sabemos sobre estos animales en la naturaleza con todo lo que sabemos sobre estos animales bajo cuidados humanos, para que al final tengamos algo que sea de verdad útil al 100% para mejorar el bienestar de los que tenemos bajo cuidados humanos. Y bueno, pues tenemos también por ahí algunos proyectos de formación en la naturaleza. Ya hemos hecho Patagonia en una ocasión. El maravilloso amigo COVID nos obligó a suspender la última edición, pero espero que octubre de 2021 pues las cosas vayan mejor y aquí el apocalipsis vírico nos permita trabajar. Y bueno, pues nos vamos para allá, para Patagonia. Crucemos los dedos, donde bueno, pues hacemos un curso de formación, pero sobre todo también una evaluación comportamental de poblaciones naturales allí, de orcas, de delfines, por ejemplo, de delfín oscuro, que hay poblaciones de ballenas francas, leones marinos, patagónicos, elefantes marinos, que elefantes tenemos bastantes poblaciones por allí, podemos tener bastante contacto con ellos. Y tenemos Sudáfrica pendiente, un proyecto en Kruger, en el Parque Nacional de Kruger. Lo mismo, estamos pendientes de que aquí el señor COVID nos permita, porque está Sudáfrica estupenda, pero bueno. Y lo que os comentaba antes del proyecto que estamos tirando para adelante ya, de montar un proyecto de investigación de las poblaciones que tenemos más inmediatas aquí en la costa de Alicante, de cetáceos, ¿vale? Sobre todo bastante enfocado a tema de delfines mulares, que al ser los más costeros que tenemos por este área son los que van a tener una mayor interacción con las actividades humanas, pero bueno, evidentemente sin desdeñar otras especies que aunque sean más pelágicas, tienen también contacto, ¿no? con la zona más litoral y con las actividades humanas. Y bueno, pues eso es un poco así lo más inmediato. Madre mía, qué pinta. Perdón, que me dejaba yo cosas importantes, porque tengo ahí líos con Marco, con Cancún y con, sí, que tú lo sabes, y los tiburones ballena, que esperamos, pues eso, que el COVID nos deje tirar para allá. Pero bueno, iremos haciendo cositas. Perdonad, que me dejaba yo Cancún y no puede ser. Luego se escuchan en Cancún y dicen, ¿qué pasa? Claro. Bueno, ahora sí, después de la traca final de Sonia, para finalizar los episodios, lo que estamos haciendo con todas las entrevistas ya hace un tiempo es... Nosotros acabábamos los episodios y acabamos los episodios con una frase. Entonces, estoy seguro de que Carmen tiene una barbaridad. Pero una frase que os represente, que os haya marcado, que os guste para finalizar el episodio. Vale, yo tengo muchas que me gustan, ¿vale? Pero realmente que a mí me hiciera así un flash, ¿no? En la cara cuando la leí. Una frase que leí en un libro de biología de la conservación que decía que cualquier bobo puede pisar un escarabajo y matarlo, pero que ni todos los sabios del mundo juntos son capaces de devolverle la vida. Y la verdad es que fue como una hostia de realidad bastante gorda, porque dices, coño, es que es cierto, ¿no? O sea, somos capaces de generar un problema de forma muy fácil, muy rápida, pero solucionar los problemas es muy complicado, a veces es imposible. Entonces, es uno de los motivos por los que yo decidí dedicarme a la educación,
porque al final, educando, evitamos que el bobo pise el escarabajo y lo mate, porque solución, una vez que el escarabajo está muerto, no hay ninguna. Qué buena. Y Marco, ¿tienes alguna que te apetezca compartir con nosotros? Pues mira, a mí yo creo que desde hace muchos años me ha llamado mucho la atención la de Gandhi, que tiene que ver con la grandeza de una nación puede ser juzgada por la forma en que trata a sus animales. Y eso va pues en relación al trabajo que nosotros realizamos con el cuidado de las especies que están con nosotros. Y tengo otra que es pues personal y esa es como mi bandera de vida desde hace muchísimos años, desde que personalmente rompí la caja de zapatos y salí de la zona de confort y de casa y del país donde vivía a vagar y a tomar aventuras, y es que pues la vida te pone obstáculos, pero los límites los pones tú. Espectacular. Y eso pues de alguna manera es eso, ¿no? O sea, si tú crees que tienes límites para hacer las cosas, pues bienvenido, los límites van a estar ahí y es algo que no te va a permitir avanzar en el entrenamiento, en salir, en conocer, en compartir. La vida está llena de obstáculos y al final es eso, ¿no? Es una calle llena de baches, pero lo importante pues es salir de esos baches y romper esos límites, esos obstáculos, ¿no? Bueno, acabamos el episodio con 3 frases de nivel alto, ¿eh? De verdad que personalmente he disfrutado muchísimo de esta entrevista. Me parece un lujazo teneros a los dos, como hemos comentado al principio, en el mismo episodio. Creo que se han comentado durante la entrevista cosas y puntos muy importantes y ya no solo agradeceros que estéis en esta entrevista, sino agradeceros todo el trabajo que estáis desarrollando a nivel profesional y que lleváis desarrollando tantos años. Así que enhorabuena por ello y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por vuestro tiempo, por vuestro interés, por toda la parafernalia que ponéis en marcha para que esto sea posible. Pues si lo tenemos que hacer técnicamente Marco y yo, implosionamos. Seguro. Literal. Así que os agradecemos la oportunidad y bueno, pues el que hayáis querido pasar este ratito con nosotros. Para mí personalmente ha sido un placer y me lo he pasado muy bien, me he reído un montón. Y bueno, pues al final aportamos lo que podemos, ¿no? Pero yo creo que una cosa que tenemos Marco y yo en común y que creo que vosotros también, es que al final esto no es un trabajo, ¿no? Es lo que somos, es la forma que tenemos de vivir, de pensar y de hacer las cosas. Entonces, como tampoco sabemos hacer las cosas de otra manera, pues intentamos hacerlas sencillas, simples. No lo digo por algo malo, Marco, no te rías. Es verdad, eso es verdad. Somos tontitos y no sabemos. No se trata de eso, ¿no? Es que ya somos muy mayores para cambiar y llevamos muchos años con esta filosofía, ¿no? De intentar hacer las cosas sencillas, siempre para todo, para los demás, para nosotros, para los animales. Y bueno, y nos ha ido bien, entonces intentamos hacerlo así en todo lo que hacemos, ¿no? Fácil, sencillo y con los mínimos pasos posibles. Súper, súper interesante, millones de gracias y seguiremos vuestro trabajo de cerca. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, en realidad ha sido un placer, no tenía el gusto de conocerlos y pues antes que nada felicidades por este trabajo que están haciendo. Yo creo que hoy en día el escuchar algo diferente a malas noticias es vital, es importante y esto en realidad es un buen bálsamo para mucha gente que se dedica a este medio, que quiere aprender, que quiere compartir, que quiere escuchar algo diferente. Simplemente pues gracias por hacerlo posible. Pues mira, agradeceros por tercera vez y que estéis aquí con nosotros. Porque es verdad lo que comentáis, al final es fácil hacer complejo algo muy simple, lo difícil es hacer simple algo complejo y creo que eso tiene mucho mérito. Ha sido una auténtica gozada de entrevista, conoceros, escucharos así uno por uno, porque creo que os vengo siguiendo también desde hace muchos años, pero nunca había tenido la oportunidad de conoceros en persona y ha sido increíblemente gratificante este rato de entrevista. Totalmente recomendable para cualquier persona que no os conozca, que sé que os conoce un montón de gente, pero quien todavía no lo haga, absolutamente recomendable que tengan la oportunidad de pasarse a escucharos y a conoceros en persona. Y nada, todos nuestros mejores deseos para los proyectos que os esperan este año y en los años venideros. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Ojalá poder vernos pronto y para todos los que nos están escuchando,
Nos vemos en el próximo programa.